el tema que presenta hoy el doctor Thomas O'Keefe es el tema de su comisión, de su desempeño en la Facultad de Stanford. Él da este seminario, así que tenemos mucho para aprender. El tema es... Acá tengo el CV del doctor. Las posibilidades de cooperación entre Latinoamérica y los Estados Unidos para afrontar el cambio climático. El doctor Thomas O'Keefe es abogado con más de 30 años de experiencia en asuntos vinculados al derecho internacional, temas de integración económica y regional. Es profesor del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Stanford, California, presidente desde 1993 de Mercosur Consulting Group, y director del programa de estudios para el hemisferio occidental del Instituto de Servicio Exterior del Departamento de los Estados Unidos, tarea en la que trabajó codo a codo con el presidente Obama. Me acuerdo de esas épocas que hablábamos sobre el desafío, el desempeño y el cansancio de Tom por esa ardua tarea que fueron 3 años, creo, ¿no? Esto es solamente un pantallazo muy efímero de su carrera. Queremos escucharte, o sea, yo te voy a ir haciendo las preguntas que me parecen interesantes para ir codirigiendo un poco la charla, pero bueno, nos interesa mucho tu punto de vista y tu desempeño diario en la universidad que está primera en el mundo en este caso, ¿no? Por algo será que estás allí. Te escuchamos. Ya. Bueno, yo creo que podríamos empezar con la pregunta si realmente existe una diferencia entre lo que el presidente Biden, el presidente actual norteamericano, está proponiendo en cuanto a enfrentarse con el tema del cambio climático y lo que existió estos últimos 4 años durante la presidencia de su antecesor, ¿no? Donald Trump. Y yo creo que la diferencia realmente se marca entre día y noche, ¿no? Es una diferencia muy marcada. Teníamos por 4 años un presidente que ni siquiera quería reconocer que el cambio climático era real, o por lo menos era algo que el ser humano, entre otras cosas por la utilización de las fuentes de energía basado en combustibles fósiles, que era el ser humano principalmente que estaba contribuyendo al problema. Y hoy en día tenemos un presidente norteamericano que de nuevo reconoce la contribución de las actividades del ser humano al problema. Así que ese es un cambio muy importante y esto fue demostrado en que uno de los primeros actos del presidente Biden durante su primer día en el poder fue reincorporar a los Estados Unidos al Acuerdo de París, algo que, o sea, ya lo había hecho el presidente Obama durante su último tiempo en la Casa Blanca, y además de eso ratificar los compromisos de la administración de Obama en cuanto a metas de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Y días más tarde el presidente Biden llamó a una cumbre virtual que se iba a celebrar el 22 y 23 de abril para tratar temas vinculados al cambio climático. Y la idea de esta cumbre realmente era para lo que se puede esperar para la próxima reunión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se va a celebrar este año en noviembre en Glasgow, en Escocia. Entre los países que fueron invitados a esta cumbre
fines de abril, fue las 17 economías más responsables para las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Obviamente incluye a los Estados Unidos, que hoy en día no es el número uno, o sea, perdió ese ranking a China como en 2007, 2008, pero todavía los Estados Unidos es un importante contribuyente a estas emisiones. Y también fueron invitados los líderes de varios países que han demostrado algún tipo de liderazgo para reducir sus emisiones o están implementando agresivamente una transición hacia una matriz energética que está basada mayormente en las energías renovables. Y incluyendo también algunos países, los líderes de algunos países que serían más afectados negativamente por el cambio climático, a pesar que no son principalmente responsables por el problema, ¿no? Y por esa razón, por ejemplo, se invitó al primer ministro de Antigua y Barbuda, que es un país pequeño en el Caribe, ni siquiera tiene 100.000 habitantes, pero es un país que yo conozco muy bien porque a mí me tocó trabajar allá en un proyecto en el año 2005-2006, así que viví un año en Antigua y Barbuda. También se presentó, se invitó el presidente Fernández de Argentina, participó Jair Bolsonaro de Brasil, el presidente chileno, y entre los países, los dos otros países latinoamericanos también estaba representado Colombia y México. Ahora, sí, Claudia, sí. Me fuiste muy rápido del plan Biden. Yo te iba a agarrar, pero nos interesa, ¿no? O sea, fíjate que propone la reducción al 100% de las emisiones o sea, energía limpia, 100% de energía limpia para 2050. Esa es la propuesta del plan Biden. No, para llegar a esa meta, también prometió algo que era mucho más ambicioso que lo había hecho la administración de Obama, que es llegar o sea, al uso de energía renovable, o sea, reducir el neto carbono al 50% por el año 2030. Y además de eso, aceptó la meta más ambiciosa, que es, o sea, sería que los Estados Unidos estaría cumpliendo con la meta de 1.5 Celsius, y no 2, como era la meta anterior de la administración de Obama. Así que en ese sentido, el compromiso norteamericano es más ambicioso de lo que fue antes. Sobre todo porque se va a invertir una cantidad de dinero impresionante, o sea, la inversión es enorme, la inversión proyectada para cumplir con estas metas. Exactamente, o sea, se está aumentando considerablemente la cantidad de fondos destinados a financiar proyectos de energía renovable, y también otorgando asistencia para los países que estarían más afectados negativamente, como las islas del Caribe, para adaptarse. Así que sí. Y además de eso hay varias iniciativas individuales, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa interesante porque es liderada no por los Estados Unidos, pero por 3 países latinoamericanos, Chile, Colombia y Costa Rica, y que básicamente
o sea, el objetivo, la meta de esta iniciativa es aumentar la capacidad instalada de fuentes de energía renovable al 70% por el año 2030. 2030. Y que está abierto a cualquier otro país latinoamericano que está, y del Caribe, que estaría interesado en incorporarse, ¿no? Y concretamente, ¿hay posibilidad de cooperación en este sentido entre Estados Unidos y Argentina? O sea, el programa, el plan Biden o el programa Biden tan ambicioso habla de cooperación, pero, o sea, la pregunta es, ¿Argentina puede tener algún convenio de cooperación atractivo, interesante para el país? ¿Ves alguna línea concreta? Sí, sí, bueno, mira, yo creo que una de las áreas donde podría beneficiarse Argentina es como con esta nueva fuente LEAF, ¿no? Que en castellano sería el fondo hoja de un árbol, ¿no? Aunque ese LEAF es un acrónimo de las siglas que tiene de un nombre, un programa con un nombre mucho más largo. Pero este fondo espera acumular $1.000 millones por el fin del año. Y los contribuyentes serían gobiernos como los Estados Unidos, que ya está comprometido, Reino Unido, Noruega también, además de varias empresas privadas, ¿no? Y entre estas empresas privadas que ya se han comprometido en dar dinero es Amazon, Bayer, la farmacéutica Nestlé. Y la idea es básicamente destinar el dinero de este fondo para proyectos que intentan preservar los bosques tropicales, que sirven como sumideros de carbono naturales. Ahora, Argentina en este sentido, la capacidad de beneficiarse es reducido, ¿no? Pero tal vez podría ser algo interesante en la provincia de Misiones, por ejemplo, ¿no? Así que por eso lo menciono. Otros programas que involucran o podrían involucrar o podrían ser de interés a Argentina. Es un programa que los Estados Unidos está ofreciendo, es un programa que está a cargo del Departamento de Estado norteamericano, que básicamente consiste en proveer asistencia en el desarrollo de pequeños reactores nucleares. Entonces, esto obviamente, en vista que Argentina ya tiene el insumo más importante que se necesita para estos reactores y ya tiene experiencia en este campo, tal vez es una cosa específica que podría ser de interés. Tal vez le interesaría también intercambiar con los Estados Unidos la capacidad para desarrollar particularmente el hidrógeno, no tanto verde, pero más azul, en vista que el proceso de electrólisis con el hidrógeno azul se hace por el uso del gas natural en vez de energía renovable, que sería el hidrógeno verde. Así que eso tal vez también podría ser algo donde Argentina y los Estados Unidos podrían cooperar, ¿no? Vos hablás de cooperación, pero ¿hay algún posible conflicto o colisión de intereses? Sí, Se sí, sí, manejaría? sí. No, yo creo que va a haber posibles conflictos también, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho que los Estados Unidos está tomando una postura muy fuerte que desde ahora para adelante no va a financiar eh, préstamos o inversiones en todo lo que tiene que ver con energía basada en combustibles fósiles.
particularmente el petróleo, ¿no? Por ejemplo, lo que antiguamente se conocía como la OPEC, que hoy en día se llama la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional. Ellos ya tienen una meta que por el año 2040 no van a tener más inversiones o las únicas inversiones que se van a hacer tienen que tener un contenido de 0 emisiones de carbono neto por el año 2040. Entonces eso significa que entre su paquete de inversiones cada vez va a ir disminuyendo inversiones en el sector de hidrocarburos, por ejemplo. Y esto lo ve también en el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos ya no va a financiar la exportación de productos o insumos norteamericanos que pueden ser utilizados en proyectos que de alguna forma están contribuyendo al cambio climático, o sea, a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos hablando de excluir todo el sector de hidrocarburos, de minería de carbón, etcétera, etcétera. Y esto va a crear un problema, ¿no? Porque el gobierno del presidente Fernández en Argentina está muy interesado, ¿no? En expandir dramáticamente la explotación de sus reservas de gas natural de esquisto, ¿no? Y el país que tiene la tecnología más avanzada en este sector es precisamente la industria en los Estados Unidos. Así que si no se va a poder financiar la exportación de esa tecnología a la Argentina, eso también podría crear un problema, conflicto, ¿no? En que lo que el gobierno argentino pretende hacer y lo que los Estados Unidos está dispuesto en ofrecer asistencia técnica, además de financiar exportaciones de insumo o tecnología que este sector utilice, ¿no? Es interesante, pero yo lo veo medio peligroso porque el plan Biden insiste en que no se va a financiar las actividades provenientes de hidrocarburos. Pero fíjate que las empresas que proveen hidrocarburos y que explotan hidrocarburos, los últimos 20 años han invertido mucho en energías alternativas para que las acciones aumenten el precio de sus acciones. Entonces, al no subsidiar al petróleo, también le está bajando el dedo a ese porcentaje cada vez más alto que tienen de inversión las empresas hidrocarburíferas que han invertido mucho en energías alternativas. Eso habría que separarlo, porque de algún modo le están impidiendo que desarrollen también energías alternativas, ¿no? Sí. Bueno, bueno, además de eso hay una cierta hipocresía también, ¿no? Porque la misma administración Biden para los Estados Unidos acepta que va a haber un periodo medio largo de transición y tampoco nos está diciendo que de hoy adelante ya no va a invertir más o no va a dejar inversiones en su sector de gas natural o de petróleo basado en las reservas de esquisto, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido, sí, hay mucha retórica, pero la realidad yo creo que va a implementar la necesidad de hacer compromisos. Bien. Y, y bueno, concretamente, o sea, ¿qué retos concretamente ves que te va a tener que afrontar la gestión de Biden? O sea, concretamente para llevar adelante el plan de reducción de emisiones de carbono. Sí, Lo que bueno, concretamente.
Sí, mira, yo creo que la administración de Biden va a enfrentar la misma realidad que tuvo que enfrentar Obama, ¿no? Porque hay que acordarse que cuando Obama llegó al poder en el 2008 también habían muchas ideas ambiciosas en cuanto a cómo responder al cambio climático y al fin y al cabo, por lo menos a nivel, o sea, a nivel del gobierno federal, se logró muy poco. Y eso tiene que ver que los Estados Unidos, el sistema político está totalmente polarizado. Yo diría que hoy en día esa situación es más grave. Hoy, que fue cuando recién llegó al poder Obama en el 2008. Y además de eso, la mayoría que tienen los demócratas, que se suponía sería el partido que estaría más dispuesto en apoyar esta visión que tiene el presidente Biden, que es demócrata también, la mayoría que tienen en el Congreso Federal es muy estrecha, ¿no? O sea, estamos hablando en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, hay 220 demócratas y 211 republicanos, o sea, la diferencia es menos de 10. En la Cámara Alta, o sea, el Senado, tenemos 48 demócratas, más dos independientes, o sea, un socialista, Bernie Sanders de Vermont, y otro independiente del estado de Maine, creo que es. Y esos dos se suman a los 48 demócratas para llegar a 50, ¿no? Pero los republicanos también tienen 50, o sea, está empatado. Entonces, para tratar de por lo menos implementar muchas de estas iniciativas que pretende Biden, va a tener que pasar por el Congreso. Y creo que ahí hay el peligro que van a ser rechazadas. Porque hay que también tomar en cuenta que el simple hecho que uno es demócrata no implica que uno va a votar automáticamente con las propuestas de la administración demócrata, ¿no? Particularmente cuando viene el tema de cambio climático o de cambiar de alguna forma la matriz energética norteamericana. Hay muchos diputados, o sea, muchos representantes y muchos senadores que vienen de estados que aún están muy, o sea, dependen mucho de la minería de carbón. Este es el caso en particular del senador demócrata del estado de West Virginia, Joe Manchin, que ya ha presentado cualquier tipo, o sea, una variedad de problemas a la agenda legislativa de Biden. Y yo creo que con el tema de una transición a una matriz energética que reduce drásticamente el uso del carbón, esto esto inmediatamente va a provocar resistencia, ¿no? Por parte de este senador. Así que esa realidad que tuvo que enfrentar Obama, también lo va a tener que enfrentar Biden. En una situación política que está mucho más polarizada hoy en día que estuvo hace unos 10 años atrás. Se logró muy poco. Y eso tiene que ver que los Estados Unidos, el sistema político está totalmente polarizado. Yo diría que hoy en día esa situación es más grave. Hoy, que fue cuando recién llegó al poder Obama en el 2008. Y además de eso, la mayoría que tienen los demócratas, que se suponía sería el partido que estaría más dispuesto en apoyar esta visión que tiene el presidente Biden, que es demócrata también, la mayoría que tienen en el Congreso Federal es muy estrecha, ¿no? O sea, estamos hablando en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, hay 220 demócratas
y 211 republicanos, o sea, la diferencia es menos de 10. En la Cámara Alta, o sea, el Senado, tenemos 48 demócratas, más 2 independientes, o sea, un socialista, Bernie Sanders de Vermont, y otro independiente del estado de Maine, creo que es. Y esos dos se suman a los 48 demócratas para llegar a 50, ¿no? Pero los republicanos también tienen 50, o sea, está empatado. Entonces, para tratar de por lo menos implementar muchas de estas iniciativas que pretende Biden, va a tener que pasar por el Congreso. Y creo que ahí hay el peligro que van a ser rechazadas. Porque hay que también tomar en cuenta que el simple hecho que uno es demócrata no implica que uno va a votar automáticamente con las propuestas de la administración demócrata, ¿no? Particularmente cuando viene el tema de cambio climático o de cambiar de alguna forma la matriz energética norteamericana. Hay muchos diputados, o sea, muchos representantes y muchos senadores que vienen de estados que aún están o sea, dependen mucho de la minería de carbón. Este es el caso en particular del senador demócrata del estado de West Virginia, Joe Manchin, que ya ha presentado cualquier tipo, o sea, una variedad de problemas a la agenda legislativa de Biden. Y yo creo que con el tema de una transición a una matriz energética que reduce drásticamente el uso del carbón, esto esto inmediatamente va a provocar resistencia, ¿no? Por parte de este senador. Así que esa realidad que tuvo que enfrentar Obama, también lo va a tener que enfrentar Biden. En una situación política que está mucho más polarizada hoy en día que estuvo hace unos 10 años atrás. Así que esto es problemático y también hace que uno tiene que poner las cosas en el contexto de la realidad actual que existe en los Estados Unidos. Y también los compromisos previos políticos de los demócratas con los más poderosos, que bueno, bueno, sí, o sea, o sea las empresas petroleras norteamericanas todavía son muy importantes, ¿no? Todavía manejan... Y automotrices, ¿no? Exactamente, y todo esto. Ahora, el sector automotriz en los Estados Unidos yo creo que está cambiando. Ahí uno ve, por ejemplo, una agenda mucho más proactiva para empezar a hacer una transición de vehículos que utilizan combustibles fósiles a vehículos eléctricos. O sea, yo creo que tal vez ahí la resistencia hoy en día no va a ser tan fuerte. Pero obviamente estas grandes empresas petroleras, con todo el dinero que tienen para hacer lobby, eso todavía es una realidad, ¿no? Sí, el cambio hacia una matriz automotriz no eléctrica o no degradante está en el plan Biden con grandes ambiciones, o sea, directamente el Estado no va a usar más vehículos con combustibles en el 2050, más o menos, ¿no? Sí, Esa sí, es la propuesta, no sé si será posible, pero claramente en el mercado automotor en el uso del Estado hay un programa a muy corto plazo demasiado ambicioso. Sí, exacto. Exacto. Yo o sea, como hay representantes en la audiencia de distintos países latinoamericanos,
yo quería abrir un poquito el juego, que yo estoy preguntando por Argentina y tomé el micrófono y me hice dueña del micrófono. Si hay alguna pregunta o algún interés concreto, más allá de mis preguntas, que creo que son de interés para la República Argentina. No sé si hay. Han dejado en el chat algunas consultas. Sí. A ver, acá tengo una. A ver, el doctor Gustavo Acosta, que es de aquí de Argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? Tanto tiempo. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Nos vemos nada. Sí. Te vestiste impecable para el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias, tuve otras actividades. Pero bueno, amerita este acto cierta formalidad, de acuerdo al disertante también. En especial yo tenía una consulta para Tommy. El artículo 7º del Convenio de París establece, bueno, medidas de adaptación, resiliencia y reducción de vulnerabilidad. ¿Tú conoces algún ejemplo de alguna medida adoptada por la administración de Estados Unidos relativo a la adaptación, fortalecimiento y vulnerabilidad? Porque escuché muchas que son a los efectos de la mitigación. Pero que viste en el tema más importante. Quizás sí, bueno, podamos replicar. Sí, bueno. No tenemos que mitigar, sino adaptarnos. Es el tema más importante, sí. Bueno, hay programas, incluso se discutió eso, y hay por lo menos 2 iniciativas que están enfocadas solamente en la parte de adaptación. Pero están enfocados por lo menos en el área de Latinoamérica y el Caribe, en los países más pequeños caribeños, ¿no? Entonces existe una iniciativa específicamente enfocada en adaptación para estos pequeños países caribeños. Respecto a lo interno de Estados Unidos, esta no está en la agenda de la política, ¿no? ¿O sí? No, está también, porque hay un otro programa que existe entre todas estas que salieron de esta cumbre en abril, que estaba enfocado en preservar los esteros y pantanales como una protección natural a lo que se espera va a ser un aumento de inundaciones provocadas por el cambio climático. O sea, en particular en un programa de $78 millones que serían compartidos entre México, Canadá y los Estados Unidos justamente para este tipo de trabajo de adaptación. También hay un sumo mucho más pequeño, eso sí, solamente $1 millón por el momento, pero también es para asistir a las comunidades indígenas en México, en los Estados Unidos y en Canadá. O sea, de nuevo, con una visión más amplia de solamente los Estados Unidos, pero todo Norteamérica, ¿no? Pero también es para que asistir a estas comunidades indígenas para adaptarse a los impactos negativos del cambio climático. O sea, existe. Obviamente no es el enfoque es más la mitigación, pero hay programas también que toman en cuenta todo el tema de adaptación. Bueno, este tema que tocaste, Gustavo, me parece que ese es el principal. Siempre hablamos de mitigación y adaptación como si fueran la misma cosa. Y a nosotros la mitigación no nos importa porque tenemos menos del 1%. Todo tiene que ser para adaptación por el daño histórico que nos hicieron, no te digo nuestro amigo Tom, pero o sea, somos víctimas y tenemos que invertir en adaptación y no en mitigación. O sea, muchas veces inclusive nuestros políticos dicen vamos a mitigar. No, ¿qué vamos a mitigar si no emitimos nada? Tenemos que ver qué hacemos mientras el agua nos llega al cuello. O sea, necesitamos
inversión externa, principalmente de los responsables para lo que ya está hecho, que es adaptarnos al daño, y después vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Sí, realmente, Claudia. Y hay una corriente europea que establece un sistema de descarbonización de la economía. Si bien, como bien habías hablado vos, se manifiesta una transición justa, pero en el caso de que se eliminen, bueno, que se establezca una huella de carbono cero para la provisión de alimentos, porque nosotros somos productores de alimentos. Si nosotros hacemos una producción agroecológica, pero tenemos que exportarla, y yo tengo que llevarla en barco, en avión, a Estados Unidos, a la Unión Europea, aumenta la huella de carbono. Entonces, ¿podría ser una barrera paraarancelaria para los países que producimos materias primas, la descarbonización y la huella de carbono? La eterna barrera paraarancelaria que Europa nos tiene cortitos hace ya tantos años. Y sí. Sí, bueno, eso infelizmente es una realidad que hay que hablarlo claramente, ¿no? Ahora, una cumbre que fue auspiciado por los Estados Unidos en Washington, o sea, ahora virtual, ¿eh? pero el huésped era los Estados Unidos. Era difícil que se iba a tocar ese tema, pero eso es precisamente algo que se tiene que hablar claramente en la próxima reunión de las Naciones Unidas en Escocia, en noviembre, ¿no? Poner en la mesa precisamente ese tipo de temas. Y para no abusar del auditorio, porque es un tema tan interesante y tan rico, que estas medidas de descarbonización parece que aplican a actividades civiles, pero no se aplican a actividades bélicas, ¿no? No habrá huella de carbono para la fabricación de armas y provisión para material de los ejércitos. ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que por lo menos desde el punto de vista en los Estados Unidos esto es reconocido. O sea, si uno hace un análisis de la área de la economía que más contribuye a las emisiones de gas de carbono o de gases de efecto invernadero, es el Departamento de Defensa norteamericana. O sea, eso es reconocido. Ahora, eso ofrece una gran oportunidad también, porque si el gobierno federal, que tiene todo el derecho de hacerlo, o sea, esto es algo que no necesita pasar por el Congreso, o sea, el presidente norteamericano puede tomar una medida ejecutiva que dice que dentro de los 10 años, todo el transporte que utiliza el Departamento de Defensa, o sea, todas las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que dentro de 10 años todo tiene que ser por vehículos eléctricos, por ejemplo, donde la electricidad está proveído por fuentes renovables. Eso un presidente norteamericano lo puede hacer y es algo que implicaría un impacto muy importante, ¿no? Por el hecho que uno de los más grandes contribuyentes a las emisiones de carbono en los Estados Unidos son las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que sí, pero eso está en la mesa de discusión, o sea, no es que se está evitando ese debate, o sea, es reconocido y aceptado. Y tiene las posibilidades de realmente cambiar las cosas drásticamente aquí en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Gracias, interesante intercambio. Perdón, Ángeles, doctora. hay varios profesores invitados de Latinoamérica, el resto de Latinoamérica y el Caribe. Les pido un no sé segundo, si podemos doctora. habilitar el micrófono por si quieren hacer alguna consulta en particular.
Tienen todos los micrófonos activados. Simplemente quiero yo tomarme un segundo, ya que participó tan activamente Gustavo Acosta, de contarle, quizás si alguien no lo conoce, el doctor Gustavo Acosta es titular de cátedra de Derecho Ambiental en la Universidad de Lomas de Zamora, en Argentina, adjunto de cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Es alguien a quien apreciamos mucho, nuestro director del Instituto de Derecho Agrario en la Asociación, Agrario y Agroalimentario, trabaja en el SENASA. Así que bueno, Gustavo, gracias por estar, gracias por participar. Y agradecerle también a la doctora Clarisa Vega, que está desde Honduras conectada, la directora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras. Es alguien a quien seguimos hace tiempo, más allá de que no tenemos el diálogo tan fluido como uno lo tendría con alguien que está más cerca, pero bueno, agradecerle también un mensaje que nos dejó hace unos días, muy generosa siempre. Así que doctora, muchas gracias. Ahora sí los dejo. Bien. Bueno, están habilitados los micrófonos. Tenemos en el chat una pregunta, no sé, la doctora Laura Velasco, si me escucha. Laura, ¿tenés habilitado el micrófono? Si no te podés conectar, hago la consulta, la pregunta yo directamente. No sé si se desconectó o está aún. Bueno, quizás no, a ver. Bueno, está. Bueno, si no la transmitimos, quizás no está pudiendo habilitar el micrófono. Bueno, ella es nuestra directora del Instituto de Derecho Animal, de acá de nuestra asociación, y también lo es del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Y ella consulta que le gustaría saber si hay algún proyecto relacionado con respecto a los animales, dado que ella tiene la información que el actual presidente es rescatista de perros y le tiene un especial cariño. Sí. O sea, va dirigido en relación a su especialidad, ¿no? Sí. No, yo infelizmente no tengo datos sobre eso, así que no infelizmente no puedo compartir ninguna información. Gracias. Tenemos al doctor Rafael Pérez Miranda, que quiere hacer una pregunta. Le desactivamos el audio. Puede desactivarlo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por el evento y felicitaciones al expositor. Gracias por Está todo muy interesante. El comentario más bien es, o sea, tenemos dos grandes desastres en este momento, COVID y cambio climático. Tenemos otros, pero digamos fundamentalmente atender como desastres graves. Como decía de Sousa Santos, uno es inmediato, urgente, el otro nos va a matar de a poco. En ambos casos, uno de los problemas serios es la carencia de tecnología, ¿no? En los países en desarrollo para afrontar en cierta medida, de manera independiente, estos problemas. Y está claro que no podemos depender solo de las medidas o de la colaboración de los grandes países industrializados, por dos motivos. Uno, no tienen capacidad. Está demostrado con las vacunas que la famosa mundialización, pues cuando el problema es serio surge el nacionalismo y la acumulación de vacunas en los países con capacidad para generarlas o para fabricarlas dejó sin vacunas a gran parte del mundo. Y algo similar sucede en cambio climático. Hay ciertas vías que se plantearon en materia de propiedad intelectual, como es la vía verde, pero lo único que logra la vía verde es otorgar patentes a supuestas tecnologías que quizás no lo hubieran logrado, por lo cual es peor el remedio que la enfermedad. Biden estuvo dubitativo respecto a las políticas internacionales en materia de propiedad intelectual vinculado a COVID. Aparentemente se adaptó. Hay una gran duda si la participación de Estados Unidos en estas negociaciones lo hace solo para demorar o lo hace porque realmente tiene interés en afrontar el problema que genera la propiedad intelectual para el mundo. Es decir, creo que el COVID puso sobre la mesa
los grandes problemas del sistema de propiedad intelectual mundial, y creo que también lo pone sobre la mesa en esta materia. Entonces, esto no quiere decir que los países van a aprovechar esas facilidades. Cada vez que se habla de cooperación y se firman los tratados, en los convenios, la cooperación internacional, cuando los países quieren recurrir a la cooperación internacional, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña dicen: sí, yo coopero, pero el problema es que lo que ustedes me piden es tecnología patentada y está en manos del sector privado y yo no lo puedo afectar. Entonces, es un gran problema, ¿no? Como lo digo, no quiere decir que los gobiernos, si se dan esas facilidades, la van a aprovechar. Sobre todo, yo estoy hablando desde México y nuestra política respecto al petróleo desastrosa. Pero sí es un problema. Y lo otro es, si tienes alguna idea de las relaciones tensas que se van a generar o que se están generando entre México y Estados Unidos respecto a las políticas de Biden en materia de energía limpia. Muchas gracias. Ya, de nada. Sí, no, infelizmente cuando uno empieza a investigar por qué el gobierno de Biden está tan interesado en todo este ambicioso plan para enfrentarse con el cambio climático, uno se da cuenta que también esto de alguna forma es una manera de revitalizar la economía norteamericana, ¿no? Para crear más fuentes de empleo. Y eso está vinculado con este problema que usted está mencionando, que la tecnología para enfrentar este problema muchas veces está en manos de empresas norteamericanas, ¿no? O sea, al fin al cabo son las empresas norteamericanas, son en su gran mayoría tal vez los Estados Unidos y los países desarrollados que más se van a beneficiar. De alguna forma uno también puede ver esta postura muy sorprendente, diría, ¿no? O sea, esto es algo que cayó como gran sorpresa, que la administración de Biden decidió apoyar en la OMC, o sea, la exclusión de protección del acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC para las vacunas de COVID-19. Ahora, uno también puede mirar eso de una forma muy cínica, porque los Estados Unidos sabe muy bien que la gran mayoría de los países en vías de desarrollo, con algunas excepciones, una, la más importante tal vez es la India, tienen la capacidad, si se logra no proteger estas vacunas o sea, el derecho a la patente, hay muy pocos países que van a poder inmediatamente empezar a producir las vacunas. Otro país que lo podría hacer a todo esto interesantemente es Brasil, ¿no? Argentina también. Pero el caso brasileño es interesante porque el gobierno de Jair Bolsonaro no está apoyando esta excepción a nivel de la OMC, así uno tendría que preguntar por qué, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la postura de Biden, o sea, yo lo felicito, pero creo que hay un aspecto muy cínico detrás de eso. Ahora, específicamente a la pregunta con respecto a lo que podría surgir de estos planes de la administración Biden con respecto al cambio climático y cómo eso puede afectar la relación con México, aquí nosotros vamos a ver concretamente algo que había mencionado que podría crear un conflicto entre los Estados Unidos y Argentina. Porque cuando
tienes el Banco de Exportaciones e Importaciones haciendo un compromiso que ya no va a financiar la exportación de tecnología o insumos que se pueden utilizar en la industria de hidrocarburos en México, entre otros países, o sea, obviamente eso va a tener un impacto muy importante en ese sector en México en el futuro. Y entre los hidrocarburos está el gas natural, ¿no? Que el gobierno actual mexicano está de alguna forma tratando de cortar la gran dependencia que tiene con respecto a las importaciones de gas natural de los Estados Unidos. O sea, la meta del gobierno es de alguna forma autoabastecerse de gas que ya existe en México, pero que históricamente nunca fue utilizado, ¿no? Se perdió. Pero esto va a tener una repercusión, porque la tecnología que se va a necesitar para crear esta posibilidad de autoabastecimiento en el sector de gas natural va a ser impactado por estas decisiones que está tomando la administración Biden. La verdad que es maravillosa la posibilidad que estamos teniendo, porque además de escuchar desde distintas realidades, poder interactuar en un tema tan interesante. No queremos tampoco abusar de la buena predisposición del doctor Tom O'Keefe, pero había una pregunta más. Javier, ¿puede ser? Javier Ruiz, desde México, estaba haciendo una pregunta. No sé si pudo volver el doctor Hildebrando Arambú. Ahí habilitó Javier, me parece. Y ya no tratamos de que sea la última. Vemos si podemos conectar nuevamente la persona que estaba consultando antes, mientras consulta Javier, y ya damos por finalizado como para no extendernos en el tiempo. Javier, ¿estás ahí? Sí, voy a ser breve, es algo muy puntual la duda que tengo para el profesor. Bueno, ya que se había retomado hace rato el tema de la colaboración, por ejemplo, en México no tenemos como tal un plan nacional de adaptación al cambio climático, pero la matriz energética de México va muy de la mano con la de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, en cuanto a la colaboración, ¿qué tantas posibilidades hay de que se pudiera ajustar el tema de la colaboración para crear un plan nacional de adaptación en México que vaya de la mano con los temas que hay? Sobre todo hay muchos tratados transfronterizos que tienen que ver con el uso de aguas, ahora sí que con el tránsito de ciertas sustancias, muchas cosas que se están volviendo transversales ahora al tema del cambio climático. ¿Qué posibilidades hay de poder hacer una colaboración para construir este plan nacional de adaptación, sobre todo en estos puntos para México y Estados Unidos? Bueno, yo creo que ahí tal vez se podría utilizar un programa que realmente fue presentado por la administración de Obama en el 2010, ¿no? Que era la Alianza sobre Energía y Cambio Climático de las Américas, el ECPA, que después que dejó el poder, en realidad, después del primer periodo de la administración de Obama, ya casi nunca más se escuchó. Pero el ECPA todavía existe. Y ahora está manejado por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y yo creo que eso presenta un foro donde México podría utilizarlo para enfocar más en el tema de adaptación. Porque es una entidad que está enfocada solamente en el hemisferio occidental. Que eso ayuda, que hay más probabilidades que resulta en un diálogo fructífero y un programa concreto. Así que yo sugeriría que México investigue las posibilidades que existen bajo el antiguo ECPA. Porque es verdad, el enfoque, la discusión
entre México y los Estados Unidos actualmente ha sido meramente con respecto al sector de energía, bueno, el tema migratorio también, ¿no? Pero más del punto de vista de mitigación. Se habla muy poco de adaptación, pero yo creo que tal vez el ECPA presenta más esa posibilidad. Bien. Sí, profesor, muchas gracias por la respuesta. Y sí, tiene razón, también el papel de la migración es muy importante. Nosotros ya estamos sufriendo el fenómeno de la movilidad climática. Exacto, y por fin en los Estados Unidos se está reconociendo eso, ¿no? Que la razón por la cual hay una gran cantidad de gente que viene escapando de la situación en que se encuentra en Guatemala, Honduras y El Salvador no es solamente por la violencia, particularmente las comunidades indígenas guatemaltecas están huyendo del hecho que hace mucho tiempo que hay grandes sequías. Son migrantes climáticos, claramente. Exactamente, y que los Estados Unidos, siendo históricamente un gran contribuyente al cambio climático, de alguna forma hoy en día se está manifestando en estas sequías en Guatemala, que los Estados Unidos tienen una responsabilidad moral de aceptar estos migrantes, ¿no? Por el hecho de que por más de un siglo ha contribuido al problema que se está manifestando hoy en día, ¿no? En forma del cambio climático. Bueno, muy bien. No sé si han rescatado al profesor. Sí. Profesor Hildebrando, ¿está? Volví, disculpen los problemas con la señal de internet, gracias por el rescate. Muy breve, quería simplemente puntualizar, existe la posibilidad también de financiamiento orientado hacia programas de desarrollo en el área agrícola, considerando que el cambio climático es un factor determinante para la seguridad agroalimentaria. Y lo otro, como profesor universitario, ¿qué posibilidades hay entonces más, quizás no a nivel de gobiernos, pero a nivel de instituciones universitarias, financiamiento, por ejemplo, para investigaciones en términos que tengan que ver precisamente con mitigación, por ejemplo, en el área agrícola, o a través de algunas agencias, como por ejemplo el PNUD, en los distintos países es posible acceder a recursos vía PNUD? Esa sería una posibilidad cierta, por ejemplo, para las universidades o para las comunidades locales. Y un último comentario. Yo vengo a trabajar en el Servicio de Parques Nacionales durante 20 años y sé que en los Estados Unidos, que en la primera etapa de desarrollo de su sistema de parques nacionales, excluyeron a las comunidades indígenas. Hoy en día sé que hay una política de reinsertarlos nuevamente dentro de los parques nacionales, como fue inicialmente su hábitat natural. Entonces me parece que es positivo eso que está planteando el presidente Biden, que ya sé que está sucediendo a nivel de los parques nacionales. Sí. Sí, bueno, de nuevo creo que invitaría mirar el sitio web de la ECPA, porque ahí tal vez hay unos programas particularmente que se podrían desarrollar que afectarían el sector agrícola, ¿no? Especialmente las posibilidades de adaptarse a los impactos negativos que vienen del cambio climático. Pero también creo que el Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando en este tema también, así que también creo que tal vez revisar el sitio web del Banco Interamericano tal vez podría ser muy útil por ese tema específico. Bueno. Claudia, ahora sí nos despedimos. Claudia, antes de que cierres, sí, porque estamos ya más de una hora, ¿no? Quería agradecerle al doctor Tomás O'Keefe y dejar abierta la puerta a una próxima invitación para seguir hablando de estos temas tan interesantes que seguramente fueron, o sea, lo que planteó fue un disparador para un montón de consultas, preguntas y temas que se plantearon, y seguramente deben de haber un montón de preguntas más. Entonces dejamos abierta la puerta, Claudia, ¿te parece, para organizar otra actividad? A mí me parece, lo pescamos acá en el medio de terminando su curso de Stanford, y me dijo hasta julio no, pero tengo libre el 23, entonces lo pusimos ahí, lo capturamos y lo pusimos el 23.
Así que muchísimas gracias al doctor Thomas O'Keefe, amigo de toda la vida, y a esta tan calificada audiencia de colegas interesados, presentes, con la cara atenta, y a AIDCA, que cada vez se expande más y hace cosas todos los días. No sé cómo hacen, pero todos los días, 3 o 4 eventos por semana. Se expanden por el mundo. Gracias a todos, fue un placer. Fue muy interesante y la pasamos bien, principalmente. Bueno, muy estuvimos bien. muy atentos durante la larga hora. Ya, Un abrazo, Tom. Nos vemos. Chao, gracias, hasta luego. Adiós.